canción y ya no sé bien quién se esconde. Yo ya no sé lo que se esconde. Y yo sé que tal vez tú nunca escuches mi canción, yo sé. Y yo sé que tal vez te siga usando a ti, robándote mi inspiración, mientras sigas viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Ay, mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Yo seguiré buscando o seguiré escapando, tal vez de ti, tal vez de mí. Yo seguiré buscándole una explicación a esta canción. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz. Me hable de ti. Ay, 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 ay. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, hola. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues bienvenidos a una nueva sesión en esto que son los capítulos finales de nuestras transmisiones. Esperemos, ¿no? Quién sabe a ver qué pase, pero ojalá que sí. Oye, ¿quieren regresar o no? ¿Cómo qué opinan? ¿O les gustó más las clases en línea? ¿Cómo ven? No, profe, si queremos regresar. ¿Dónde? ¿Ya quieren regresar? Sí, ¿verdad? Ya todos ya. Fue divertido en su momento ya. Ahorita ya cansa, ¿no? Pero bueno, vamos a disfrutar estos últimos momentos de estar así. Ok, la clase pasada definimos lo que es un bioreactor, ¿verdad? Platicamos sobre las características que debería de cumplir algo para llamarlo bioreactor. Y mencionamos que en esta asignatura lo que vamos a buscar es no solamente poder diseñar y construir bioreactores, sino que además lo que buscamos es una escala industrial, ¿no? Dijimos que somos ingenieros, entonces nuestro objetivo no es solamente poder hacer este tipo de diseños o este tipo de productos para nosotros mismos, sino que lo que buscamos es llevarlos al público, ¿no? Para que ahí es donde resuelvan nuestros problemas, o por lo menos contribuyan, ¿no? Es muy difícil que algún problema se resuelva por una sola persona, o un solo producto resuelva un problema mundial, pero por lo menos contribuir, ¿no? Entonces, ese es nuestro objetivo. Bueno, entonces, nuestro bioreactor, normalmente la forma más común de representar, o el tipo de reactor más común, es el de un cilindro. Pues este simbolito que voy a hacer es el más utilizado para representar un bioreactor, o sea, un tanque cilíndrico con un agitador. Entonces, esa es la forma más común de representar un bioreactor, ¿no? Hay de muchos tipos, de muchas formas, de todos estilos y tamaños y formas, pero digamos, este sería, digamos, el más conocido, ¿no? Un recipiente en el cual podemos una forma de agitación, y nosotros vamos a introducir materiales en el interior de nuestro reactor para que se lleve a cabo una reacción química, ¿no? Dijimos la clase pasada que es indispensable que ocurra una reacción química, y que esa reacción química sea catalizada por microorganismos
o enzimas, ¿no? Entonces nosotros vamos a meter medio de cultivo al reactor. El medio de cultivo va a contener una serie de nutrientes. Nuestros microorganismos van a consumir los nutrientes que están en el medio de cultivo, se van a reproducir. En el caso de las enzimas no se reproducen, pero las enzimas van a transformar estos materiales y se va a llevar a cabo una reacción química y entonces vamos a obtener productos, ¿no? Esa es la idea. Meter medio de cultivo al reactor, que los microorganismos o enzimas hagan su trabajo, hagan la reacción química que nosotros queremos y que nosotros obtengamos productos que sean útiles, ¿no? Por ejemplo, podrían ser algunos medicamentos, podrían ser algunos alimentos. Por ejemplo, los casos más frecuentes pues, son las bebidas alcohólicas o las bebidas o los productos lácteos, como los lácteos fermentados, como el yogur. También podemos obtener algunos aditivos químicos, como por ejemplo podría ser algunos combustibles, algunos solventes, solventes, ¿qué más? Algunos, digamos, no son como tal medicamentos, pero algunos compuestos biológicos con aplicación médica, ¿no? Por ejemplo, lo que son las vacunas. Hay una gran cantidad de productos químicos que ustedes, digamos, consumen todos los días y que son obtenidos de esta forma, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, seguramente ustedes consumieron productos que fueron obtenidos de esta forma, ¿no? Por ejemplo, algunos de ustedes quizás desayunaron un yogur, es el caso, digamos, que platicábamos ayer. Es muy temprano para que ya empiecen a tomar cerveza, pero bueno, a lo mejor al ratito o a lo mejor el fin de semana, ¿no? Pero también ustedes, si ustedes consumieron algunos productos como por ejemplo algunas golosinas contienen ácido cítrico. El ácido cítrico es fabricado mediante algunos hongos. Si ustedes lavaron su ropa, si ustedes ven en la lista de ingredientes de los detergentes, van a encontrar que van a encontrarse con enzimas. En esos detergentes de tarea, agarren el empaque de los detergentes en polvo y van a ver que se encuentran enzimas lipasas, proteasas, amilasas. O sea, las lipasas rompen las grasas, las proteasas rompen las proteínas y las amilasas los almidones, de tal forma que sean más fáciles de extraer de la ropa, ¿no? Ustedes, lo más seguro es que parte de la ropa que están usando haya sido tratada con enzimas también. La ropa, las fibras textiles que ustedes están usando, ahorita agárrense la ropa, casi todas están hechas de un material que es la celulosa. Y esa celulosa, dependiendo del tratamiento que se le dé, puede tomar diferentes texturas, ¿no? Por ejemplo, se le puede dar mayor suavidad o puede ser más rígida dependiendo del tratamiento que se le dé. Y muchos de esos tratamientos son tratamientos biológicos, ¿no? Utilizando enzimas se pueden darle diferentes texturas a las fibras que ustedes están usando en este momento, ¿no? Si ustedes se enfermaron hace poquito o los vacunaron, pues ya les pusieron su piquete, ¿no? De COVID, ¿no? Pero seguramente también de chiquitos los vacunaron contra otras cosas, ¿no? Todos esos son productos que se obtienen mediante el uso de organismos o algún proceso biotecnológico, ¿no? ¿Qué más? Muchos de los colorantes que utilizan sus alimentos también son obtenidos por la vía biológica. Muchas vitaminas, por ejemplo, si ustedes consumen vitamina del complejo B, o algunos azúcares, o algunos, perdón, edulcorantes no calóricos, por ejemplo, el aspartame, son obtenidos mediante el uso de microorganismos, ¿no? Es decir, ustedes ya consumen todo esto todos los días y está presente en nuestras vidas este tipo de productos, ¿no? Y entonces quiere decir que hay industrias muy especializadas en cada uno de esos productos, ¿no? Ahora, en esas industrias, ¿dónde está nuestro bioreactor? O sea, ¿qué papel juega? Pues es obvio que es un papel central, ¿no? O sea, es el que hace realmente la transformación más importante de todo el proceso. Entonces vamos a ubicarlo específicamente digamos, en un diagrama de proceso donde se encuentra nuestro bioreactor. Nuestro bioreactor se encuentra en la parte central del proceso, ¿sí? Pero decir que algo se encuentra en la parte central implica que hay operaciones que se tienen que hacer antes de llegar al bioreactor y hay operaciones que se tienen que hacer de manera posterior.
posterior. Es decir, nosotros no encontramos el medio de cultivo en su forma final, ¿no? Por ejemplo, el medio de cultivo que utilizamos, a ver, por ejemplo, ustedes llevaron microbiología. ¿Recuerdan el nombre de algún medio de cultivo que ustedes vieron en microbiología? ¿El nombre? Mueller-Hinton. El Mueller-Hinton, ¿cuál otro más? Salmonella, El bilis. Shigella. ¿Ah? ¿Cuál otro? Sí, sí, los pusieron a preparar medios de cultivo. Caldo lactosado también. El caldo lactosado. Hay un montón de medios de cultivo. El papa dextrosa, digamos, el que se utiliza para cultivar organismos mesófilos, el cerebro carne, el cerebro corazón, hay un agar que es de chocolate, etcétera, ¿no? Todos esos medios de cultivo que ustedes vieron en microbiología, ¿ustedes creen que son los que utilizaríamos en el bioreactor a gran escala? O sea, si decimos, ¿sabes qué? Vamos a diseñar un proceso a una escala bastante grande. Entonces necesitamos producir toneladas de producto, ¿no? ¿Utilizaríamos esos medios de cultivo? O sea, tráiganme 2 toneladas de agar Mueller-Hinton, ¿no? O papa dextrosa. ¿Sí? Pues yo supongo que no, porque son muy costosas, ¿no? Exacto. Algunos. Nosotros buscamos la forma más barata de poderlo hacer. Ese tipo de medios de cultivo, normalmente se utiliza, pero a nivel laboratorio. Por ejemplo, su característica principal es que son muy precisos en su composición, ¿no? O sea, están formulados de una manera muy precisa, porque normalmente los utilizamos para alguna técnica de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, aislamiento, o a lo mejor los utilizamos para cuantificar algo, o para probar alguna hipótesis, es decir, para motivos de investigación más bien de tipo científico. Pero su costo, como ustedes lo mencionan, es bastante alto, ¿no? Si no, pues de tarea investigues el costo, cuánto cuesta el frasquito de agar, papa dextrosa o de Mueller-Hinton, y van a ver que pues no es así algo que uno pueda comprar así de manera muy barata, ¿no? Y más si nosotros vamos a producirla a una gran escala. Entonces, esos medios de cultivo, salvo algunas excepciones en las cuales estén trabajando con un producto de muy alta tecnología, entonces sí valdría la pena utilizar esos medios de cultivo muy específicos. La mayoría de las veces no vamos a usarlos tal cual, sino que vamos a tratar de fabricar una versión más económica, pero igual de eficiente que esas, por lo menos en términos de producción. Entonces, es muy común que en lugar de utilizar estos medios de cultivo, nosotros recurramos a materiales más económicos, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar residuos. Es muy común la industria de la biotecnología que utiliza residuos de otras industrias. ¿Por qué? Porque los microorganismos no son muy, no les da asco utilizar residuos, ¿no? Mientras tengan nutrientes, ellos a gusto, ¿no? Entonces, es muy común utilizar residuos de diferentes industrias, ¿no? Por ejemplo, un residuo muy utilizado es la melaza. La melaza de caña es un residuo de la industria azucarera, ¿no? ¿Sí la han visto? ¿La melaza o la han probado? ¿No? La melaza es se ve como un jarabe negro, o sea, es un jarabe bastante oscuro, que es un residuo de la fabricación de azúcar, de azúcar refinada, ¿no? Los azucareros toman la caña, la cortan y la pasan por un tostador, ¿no? O sea, la queman un poco y la pelan y la muelen, ¿no? Y extraen el jugo. Ese jugo contiene mucha sacarosa, o sea, azúcar, pero está en forma de un líquido, está en un jugo. Entonces lo someten a un proceso de cristalización. Entonces el jarabe se somete a un proceso de cristalización, entonces se forman cristalitos de azúcar, pero no todo cristaliza, ¿no? O sea, una parte de lo que tenemos en la solución no va a cristalizar y va a permanecer en la solución líquida. Entonces es un material muy concentrado de azúcares que ya es un residuo, ¿no? O sea, ya las industrias cañeras lo desechan, pero a nosotros nos sirve porque tiene una alta concentración de sacarosa, ¿no? Es como un 70% de azúcar, de sacarosa. Entonces, es una fuente muy barata de azúcares para utilizarlos en la industria, ¿no?
biotecnológica. Por ejemplo, utilizamos otros como el suero de leche, que se obtiene de la industria de los quesos. Por ejemplo, cuando se fabrica queso, ustedes tienen la leche y se le agregan enzimas, el cuajo. ¿Alguno de ustedes ha hecho queso en su casa? ¿No? Bueno, los que estén en alimentos creo que lo hacen después como práctica, ¿no? Le agregan la enzima y el cuajo lo que hace es romper la proteína de la leche y entonces esta se coagula y se va hasta el fondo, ¿no? Es lo que ustedes le llaman comúnmente cuando la leche se corta. Una parte de la proteína se coagula y entonces queda un líquido verdoso. ¿Sí lo han visto cuando se corta la leche? Ese líquido verdoso es el suero. Entonces, por ejemplo, la industria de los quesos se queda con este material precipitado y entonces lo concentra y le pone sal y eso es lo que ustedes conocen como queso. Pero el suero es un desecho. Entonces, nosotros podemos aprovechar ese suero porque contiene una gran cantidad de nutrientes todavía. Contiene sales minerales, contiene azúcares, contiene proteínas, contiene grasas, contiene muchas cosas muy nutritivas que podemos utilizar para formular medios de cultivo, ¿no? Podemos utilizar otros residuos como por ejemplo residuos animales. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, sangre, podemos utilizar la carne que nadie quiso, pellejos o cosas de ese tipo. Podemos utilizar estiércol, muchos procesos biotecnológicos utilizan estiércol. Podemos utilizar huesos, o sea, podemos agarrar de lo que le sobra a otras industrias, o podremos utilizar residuos vegetales, como por ejemplo las cáscaras de las frutas, la fruta que no se pudo consumir directamente. Podemos utilizar, ¿qué más? Por ejemplo, hay fábricas que utilizan el rastrojo, por ejemplo, del maíz, el rastrojo de la caña para producir alcohol. O sea, podemos utilizar muchos residuos. O sea, lo importante aquí es que los residuos que utilicemos contengan nutrientes, ¿no? Incluso hay procesos que utilizan aguas residuales, ¿no? Es decir, las aguas residuales que salen de algunas ciudades son utilizadas para fabricar biogás, ¿no? Entonces, estos materiales normalmente son residuos, entonces su costo es relativamente bajo, y entonces, y además su concentración de nutrientes suele ser bastante alta, y entonces pueden ser utilizados para fabricar medio de cultivo más económico que los medios de cultivo de laboratorio, ¿no? Entonces, pues los utilizamos. Bueno, entonces, pero estos materiales, la desventaja de utilizar estos materiales es que como vienen del ambiente, vienen en una forma tal que no es adecuado utilizarlos de manera directa. Es decir, estos materiales no los vamos a echar directamente al bioreactor, sino que los tenemos que procesar. Es decir, los tenemos que convertir en medio de cultivo. O sea, son materias primas que son baratas, que son económicas, pero no las usamos de manera directa, sino que tenemos que procesarlas, ¿no? Entonces, en nuestro diagramita, aquí voy a hacer un diagramita. Dijimos que el bioreactor iba en el centro. Nosotros partimos de unos materiales que vienen de algún lugar, que las vamos a llamar materias primas. Esas materias primas, mencioné, que como tal no son todavía medio de cultivo, sino tenemos que procesarlas, ¿no? Entonces, el primer paso de procesamiento es algo que se conoce como formulación. La etapa de formulación básicamente consistiría en que ustedes procesarían las materias primas para convertirlas ahora sí en medio de cultivo. La formulación pueden ser varias operaciones unitarias. Por ejemplo, quizá la materia prima con la cual ustedes quieren trabajar contenga pocos nutrientes de algún tipo. Por ejemplo, la melaza, como ya mencioné, tenía 70% sacarosa. Pero como tal, si nosotros intentamos cultivar microorganismos en este medio, no van a crecer porque está demasiado concentrado de azúcares, ¿no? O sea, en una solución en la cual haya demasiada azúcar, demasiado sacarosa, no va a crecer nunca el microorganismo, ¿no? Piensen en las mermeladas de su casa. Las mermeladas tienen como un 60% de sacarosa, ¿no? Y no les crece prácticamente nada, a pesar de que no las guardan en refrigeración. Entonces, si nosotros queremos formular un medio de cultivo a partir de melaza, ¿qué sugerirían ustedes?
A ver, Diana Michelle, ¿qué sugerirías? Sí, profe. No tengo idea, la verdad. Si yo quiero utilizar la melaza y no pueden crecer los microorganismos por ser una concentración demasiado alta, ¿qué sugerirías hacer con esa melaza? Reducirla, por ejemplo, la podemos diluir, la podemos mezclar con agua, ¿no? Rebajarla, como tú dices. Pero no solamente los microorganismos requieren de azúcares, le hacen falta cosas, ¿no? Por ejemplo, no tiene proteína esto, no tiene una fuente de nitrógeno, entonces le tenemos que añadir. Entonces le tenemos que buscar alguna fuente de nitrógeno con la cual podamos complementarlo, ¿no? Todas las operaciones que ustedes tengan que hacer para que sus materias primas se conviertan en medio de cultivo, pueden ser diluir, podría ser mezclar, o sea, podemos mezclar ese material con otro, o a lo mejor tenemos que cambiar su forma. Por ejemplo, a lo mejor está el material en una forma sólida y quizá la necesitamos en una forma líquida, entonces quizá tengamos que mezclarlo con agua, quizá tengamos que hacer una molienda, o sea, el material es demasiado grande, es un sólido demasiado grande, quizá tengamos que moler, no sé. Lo que ustedes tengan que hacer, todas las operaciones unitarias que ustedes tengan que hacer para que sus materias primas ahora sí tengan la composición de un medio de cultivo son las etapas de formulación. Es decir, hagan lo que tengan que hacer, ya sea diluir, mezclar, moler, cambiar de tamaño. Algunos materiales los tenemos que someter a cocción. Por ejemplo, cuando ustedes cuecen algún material con alto contenido de proteína, por ejemplo, pensemos en la carne. Si la carne cruda contiene una gran cantidad de proteínas, pero si ustedes la cuecen, o sea, si la someten a un proceso térmico de cocción, las proteínas se van a desnaturalizar, ¿no? Y entonces, una proteína desnaturalizada es más fácil de atacar por los microorganismos, ¿no? Entonces, si lo sometemos a cocción, entonces va a ser más fácil que los microorganismos puedan aprovecharlo, ¿no? Todas esas operaciones de diluir, mezclar, moler, cocer, todo lo que ustedes le tengan que hacer a sus materias primas para que ahora sí las conviertan en medio de cultivo, son la etapa de formulación, ¿no? O sea, no es solamente una operación, puede hacer varias para convertir las materias primas en medio de cultivo, ¿no? Por ejemplo, el agar papa dextrosa, ¿alguna vez lo hicieron ustedes en el laboratorio? ¿No los pusieron a hacerlo? Pues básicamente ustedes tendrían que comprar sus papas, se compran unas papas y entonces las pican y las ponen en agua a cocer, o sea, se ponen a hacer un té de papa. Y entonces el líquido, la infusión que se forma de la cocción, la mezclan con dextrosa o con glucosa y le agregan el agar. O sea, entonces ahora sí ya es el medio de cultivo como tal. Entonces se incluyó una operación de molienda, o sea, o de cortado, y se mezcló con otros ingredientes que le hacían falta y se sometió a cocción, ¿no? Entonces, todas esas operaciones que haya que hacer para que sus materias primas se conviertan en medio de cultivo son las etapas de formulación, ¿no? Y después de que se haya formulado, el medio de cultivo tiene que pasar por un proceso de esterilización. Ustedes ya lo saben de sus clases de microbiología, que es importante esterilizar el medio de cultivo. Y entonces, una vez que ya las materias primas han sido formuladas y esterilizadas, entonces ahora sí ya pueden entrar al reactor. O sea, partimos de materias primas crudas que vienen del ambiente y que no tienen la composición adecuada. Entonces, las sometemos a procesamiento para formularlas. Y entonces, ahora sí ya podemos llamarlo medio de cultivo. O sea, a lo que sale de la etapa de formulación, ahora sí es el medio de cultivo. Y entonces se somete a esterilización para introducirlo al reactor. Pero, por el otro lado, no basta con las materias primas, sino también tenemos que conseguir al microorganismo, ¿no? O sea, lo tenemos que conseguir de algún lado. Entonces, normalmente los microorganismos los vamos a tener almacenados de alguna forma. Por ejemplo, es muy común almacenarlos en tubos de ensayo, o quizá los tengamos en viales, o a lo mejor los tenemos en cajas de Petri, o a lo mejor en forma de algún polvo liofilizado, ¿no? Por ejemplo, así es como normalmente nos los entregan de las colecciones, en forma de un polvito. Y entonces, así es como lo tenemos, ¿no? Pero tal cual como están en estas presentaciones, no es adecuado agregarlos directamente al medio de cultivo.
sino que tenemos que hacerles una serie de procesamiento previo antes de llegar al reactor. En este momento, estos materiales seguramente los tenemos almacenados en refrigeración o en congelación, o a lo mejor los tenemos deshidratados. Entonces, los microorganismos en este momento no están en una forma activa, ¿no? Es decir, su metabolismo, sus funciones biológicas en este momento no están del todo activas, sino que quizá están un poco aletargadas, ¿no? Entonces, esos materiales como tal, es decir, los microorganismos que tenemos aquí, si nosotros los agregamos directamente al reactor, puede ser que no crezcan o que crezcan extremadamente lento, ¿no? Entonces, no es adecuado utilizarlos de manera directa. Entonces también le vamos a hacer una serie de operaciones previas. El primer paso sería la activación. Nuestros microorganismos que tenemos almacenados, los vamos a cultivar en algún medio de laboratorio, ¿no? En algunos de los que ya mencionaron ustedes, papa dextrosa, Müller-Hinton, el que sea adecuado para el microorganismo que ustedes están pensando cultivar, porque el objetivo es despertarlo, ¿no? Despertarlo de su aletargamiento y que empiece a crecer, empiece a reproducirse y empiece a tener sus funciones biológicas normales. Entonces, sus microorganismos los tienen que hacer varios cultivos, ¿no? O sea, hacer varias resiembras hasta asegurar que ya está totalmente activo. Y después de activarlo, es decir, ya el microorganismo ya se reproduce, ya lo han resembrado varias veces y ustedes aseguran que sí está creciendo bien. Entonces lo que seguiría sería una etapa de propagación. Pero me faltó algo antes de la propagación. Dentro de la misma etapa de activación, todavía no llegamos a la propagación, perdón. Dentro de esa misma etapa de activación, no basta con hacer que el microorganismo crezca en medios de cultivo de laboratorio, sino, o sea, estos serían los medios de laboratorio, sino que ustedes entonces lo tendrían que adaptar ahora sí al medio de producción. Entonces ustedes lo que harían sería resembrar los microorganismos, pero en el medio de cultivo que ahora sí van a utilizar en el procesamiento industrial. Es decir, toman una muestra del medio de cultivo que ustedes formularon, o sea, hecho con las materias primas que ustedes seleccionaron, y entonces ustedes lo activarían o lo cultivarían ahí con la idea de que se adapte. O sea, queremos adaptarlo al microorganismo, al medio de cultivo que vamos a utilizar como medio de producción. Es decir, en esta primera etapa sería cultivarlo en un medio de laboratorio con el afán de despertarlo lo más pronto posible, y en esta segunda etapa sería cultivarlo, pero ahora sí en el medio de producción. Todavía lo haríamos en matraces o en tubos de ensayo, pero la idea es que en esta etapa activarlo, que despierte, y en esta segunda etapa sería que esté adaptado al medio de cultivo que vamos a utilizar posteriormente, ¿no? Eso sería toda la etapa de activación. Pero no basta con tenerlo activado y adaptado al medio de cultivo. Necesitamos hacer una propagación. Es decir, no solamente basta con que ya tengamos al microorganismo activo, sino necesitamos tenerlo en cantidades suficientes, ¿no? Es decir, la etapa de propagación tiene la función de lograr que el microorganismo lo tengamos en cantidad suficiente para el reactor de producción industrial. Si ustedes tienen únicamente tubos de ensayo o matraces, eso no es lo adecuado, porque el riesgo de contaminación es muy grande, ¿no? Es decir, si ustedes quieren mezclar un tubo a lo mejor de, no sé, pensemos de 50 mililitros o de 200 mililitros, y lo van a querer inocular en un reactor de varias toneladas, imagínense el grado de dilución que ustedes tienen, ¿no? Entonces, la propagación básicamente consistiría en que su microorganismo activado, ustedes lo cultivarían en algo que se conoce como reactor semilla. Es decir, un reactorcito pequeñito en el cual ustedes van a cultivar los microorganismos para tener cantidad suficiente de inóculo y llevarlo al reactor de producción industrial, ¿no? Por ejemplo, una regla, digamos, no obligatoria, pero digamos algo que se sigue con mucha frecuencia, es inocular con el 10%, ¿no? Es decir, si ustedes quieren inocular un reactor, por ejemplo, de 1000 litros, entonces ustedes necesitarían por lo menos el 10% de ese volumen en inóculo. ¿Cuánto sería? O sea, si queremos inocular un reactor de 1000 litros, ¿cuántos litros de inóculo necesitan?
100. 100 litros. Entonces necesitan 100 litros de inóculo, ¿no? Entonces necesitarían tener un pequeño reactorcito pequeñito para inocular el grande, ¿no? Entonces, ahora sí, si ustedes ya tienen su medio de cultivo estéril y además tienen el microorganismo activado y propagado, entonces ahora sí pueden proceder a la reacción biológica. Es decir, ya entrarían al reactor y entonces mezclarían el medio de cultivo con sus microorganismos, o sea, lo inocularían, y entonces sus microorganismos van a crecer en el interior del reactor, se van a reproducir y van a llevar a cabo la reacción química que ustedes quieren, ¿no? Van a consumir los nutrientes del medio de cultivo y van a formar los productos que ustedes desean. Sin embargo, la historia no termina ahí. O sea, rara vez el cultivo que ustedes generaron puede ser consumido directamente por las personas. Es decir, a pesar de que la sustancia que ustedes quieren considerar como producto ya está ahí presente, esto no quiere decir que ya tengamos nuestro producto terminado, ¿no? Entonces, seguimos una serie de etapas posteriores, ¿no? Si el microorganismo ya creció y ya formó el producto, entonces no se detiene ahí, sino que seguiría otra etapa, que sería la de recuperación, en el cual nosotros vamos a separar al microorganismo del caldo de cultivo que ya se produjo, ¿no? Es decir, el microorganismo creció, se reprodujo y formó el producto. Y la mayoría de las veces el microorganismo es un residuo que no deseamos, ¿no? O sea, nuestro producto se encuentra en el medio líquido y entonces nosotros, la biomasa, digamos, es un subproducto. Y entonces ese es, digamos, el componente más fácil de eliminar primero, ¿no? Entonces, por medio de filtración o por medio de decantación, o sea, lo filtramos o lo decantamos o lo centrifugamos, separamos en dos flujos. Uno que contendría la biomasa, o sea, los microorganismos que han crecido, y los separamos, y generalmente eso suele ser un desecho. Aunque no siempre, muchas veces la biomasa es el producto que nosotros queremos obtener, ¿no? Muchas veces queremos producir microorganismos porque ese es nuestro producto, ¿no? Pero nos quedaríamos en esta corriente con el caldo clarificado, es decir, sería la parte líquida del reactor, pero sin los microorganismos, ¿no? O sea, ya los separamos, los microorganismos, y entonces podemos pasar al proceso de purificación, en el cual, mediante operaciones unitarias, como destilación, cristalización, extracción líquida, ¿qué más? Ósmosis, todas las que ustedes han visto o van a ver. Mediante todas esas operaciones, nosotros entonces, ahora sí, obtenemos el producto final. O sea, ya el producto purificado y listo. Y generalmente las etapas de purificación producen algunos otros residuos, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa, digamos, sería un diagrama simplificado de una industria biotecnológica, ¿no? O sea, empezamos desde materias primas que normalmente van a estar en el ambiente, formulamos nuestro medio de cultivo, lo esterilizamos, y por el otro lado tenemos al microorganismo, el cual vamos a activar y propagar, y los unimos en el reactor. Por eso les decía que el reactor es la parte central. Y pasamos a las etapas de recuperación y purificación, ¿no? Para obtener nuestro producto final. Entonces, nuestro bioreactor es una etapa de todas estas que hay que seguir, ¿no? A pesar de que está en el punto central, es una de ellas nada más. Y a pesar de que está en el punto central y que es donde se lleva a cabo la transformación más importante, o sea, aquí es donde realmente los sustratos se convierten en productos en el reactor. Eso no significa que podamos dejar de lado o pensar que las otras operaciones no son importantes, ¿no? Pueden ser tanto o incluso más importantes que el propio bioreactor, ¿no? Por ejemplo, en la industria biotecnológica es muy común que las etapas de purificación y recuperación suelen ser bastante importantes en términos de costos, ¿no? Por ejemplo, piensen en una vacuna, ¿no? Se produce la vacuna, pero tiene que tener una pureza bastante alta, ¿no? Si no queremos que produzca efectos secundarios, ¿no? Pensemos en los medicamentos, ¿no? Tienen que tener una pureza muy controlada y por lo tanto las etapas de purificación suelen ser mucho más costosas que la producción, ¿no? O sea, puede haber casos en donde, ¿sabes qué? La producción en el reactor es la parte fácil
Y puede haber casos en donde sabes que la recuperación y la purificación es la parte más difícil y la más costosa, ¿no? O puede haber otros casos en donde más bien convertir las materias primas en el medio de cultivo puede ser también la parte más costosa, ¿no? O sea, no por el hecho de que el bioreactor esté en la parte central significa que podamos nosotros dejar de poner atención en todas las demás etapas, pero esta materia se llama ingeniería de bioreactores, entonces nosotros nos corresponde centrarnos aquí. Y ustedes están viendo otras operaciones unitarias, o sea, llevan operaciones 1, operaciones 2, operaciones 3, y en esas asignaturas, pues ustedes tendrían que evaluar el proceso basado en los principios que ven en esas operaciones unitarias, ¿no? Entonces, a nosotros nos corresponde, como ya repetí, como ya dije, centrarnos en esta parte, en el bioreactor. Y como último comentario de esta parte, a las operaciones que van después del bioreactor tienen un nombre especial que se les llama operaciones downstream. O sea, serían las operaciones downstream o corriente abajo. O sea, si esto lo ven como un río en el que el flujo va hacia abajo y ustedes están en el bioreactor, entonces todas las operaciones que van posterior al bioreactor se les llaman downstream, operaciones de corriente abajo, para que cuando veamos esas partes, ustedes puedan investigarlas con ese nombre. Es más probable que encuentren información como operaciones downstream, que si las buscan como recuperación o purificación, ¿no? Entonces, básicamente el mensaje que les quiero decir es que el bioreactor no está solo, sino forma parte de un proceso completo, ¿no? En el cual hay operaciones que hay que hacer antes y hay que hacer operaciones posteriores, ¿no? Y aunque nos centremos aquí, entonces si no implica que no tengan que centrarse en todas las demás, ¿no? Pero ustedes van a llevar el próximo semestre una materia que es ingeniería de procesos, en el cual van a unir todo, ¿no? O sea, en las operaciones unitarias ven las diferentes en forma separada, o sea, las operaciones las ven de forma separada, y en bioreactores nos centramos únicamente en el bioreactor. Y ustedes van a llevar la materia de ingeniería de procesos, básicamente, que consiste en unificar todo esto, ¿no? O sea, cómo lo construimos todo, cómo lo conectamos todo para tener un proceso completito, ¿no? Entonces, bueno, ese es el mensaje que les quería dar en esta ocasión. Lo vamos a dejar aquí, la sesión. Vamos a terminar el día de hoy. Nada más quería hacer una pequeña encuesta así a la antigüita, a mano alzada, respecto a, pues, el estado que tiene de salud del grupo, ¿no? Me gustaría, así sin ningún compromiso, de manera voluntaria, no voy a sacar ninguna captura, no voy a ver, ni siquiera me voy a fijar en los nombres. Les voy a pedir, por favor, que si alguien en este momento tiene algún síntoma de respiratorio, sea o no confirmado de COVID, ahorita todo lo consideramos como si fuera, cualquier síntoma que tengan, dolor de garganta, etcétera, o alguno de sus familiares con los cuales conviven en este momento, si alguien tiene alguna sospecha o a lo que sea, levántenme nada más la mano, nada más quiero ver cómo está el estado para tomarlo en cuenta en el regreso ahorita que estamos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso sí tenemos, ¿no? ¿Para qué les digo? Yo sí luego, aquí tenemos un par de casos. Y entonces, ok. 2 nada más. Bueno, entonces, más o menos ahí la llevamos. Bueno, pues espero que estén muy bien, espero que cuando regresemos ya no haya ningún caso, ¿no? Pero estén atentos todavía a los comunicados que puedan darse. Y bueno, pues la idea es la próxima semana regresar a clases semipresenciales, a ver cómo nos va. Yo creo que bien. Entonces, por ahorita la dejamos aquí. Les deseo una bonita tarde, chicos. Estén atentos a Teams nada más para cualquier comunicado que tengamos, ¿no? Nos vemos. Que pasen una bonita tarde. Bye.